este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Luis Antonio, como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes en un nuevo video. Quiero que me acompañen el día de hoy a ver toda esta noticia que se ha estado viralizando bastante, todo el tema en relación a Donald Trump acerca de unas declaraciones que acaba de dar hoy jueves, ya 14 de agosto, mitad de semana también. Pues vamos a ver lo que dijo Donald Trump acerca de México y también de Canadá, unas declaraciones muy terribles y lamentables, también acerca de los migrantes, muy nefastas en lo que a mí concierne, es mi opinión. Siento que es un bocón Donald Trump, la verdad, que ahora sale a decir que México hace lo que dice Estados Unidos. Y bueno, este es el video donde está difundido, bueno, por varios medios, pero este es por el país también, los créditos a ellos, pero se ha hecho bastante viral por lo que comentó. Como les digo, tengo entendido que hizo estas declaraciones allá en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington, donde él estuvo realizando una firma de varios acuerdos, una firma de una orden ejecutiva para sobre el sistema de seguridad social. Pero bueno, vamos a escuchar lo que comentó Donald Trump acerca de todo esto tan lamentable. From many friends, including Democrats. I have a lot of Democrat friends, but they're normal people. And they were thanking me so much for what I'm doing in D.C. They feel so safe already. And you know, at the border, we had 0 people come in, and this is done by a liberal group. They're the people that do it. I have nothing to do with it. 0 people. Ahí al principio, si se fijan, bueno, Donald Trump estaba hablando de su decisión también de colocar a Washington, D.C. bajo el control también de la Policía Federal. Y bueno, él va a enviar supuestamente a la Guardia Nacional ahí para bajar también pues los índices de violencia que hay en Washington.
Entonces sí comparo un poco todo este tema que están realizando allá también con el tema de las fronteras, la frontera sur acá con México y allá norte con Canadá, que él también habla de toda esta administración de Joe Biden, que anteriormente pues era un descontrol total con supuestamente, en la opinión pues de Donald Trump, con Joe Biden, que dejaban entrar a muchas personas. Y aquí viene esta, digamos que esta crítica o este comentario tan lamentable de Donald Trump en el que denigra nuevamente a todos los migrantes, calificándolos de drogadictos, de pandilleros, traficantes de drogas, de asesinos, personas que solamente migran a Estados Unidos para delinquir, sobre todo en la administración, como les digo, de Joe Biden, que dejó entrar a muchas personas. Y bueno, esta afluencia de migrantes que él califica de este modo tan terrible, pues ya ha bajado la afluencia de migrantes ahora con su administración, ahora desde que él entró ahí en la presidencia de Estados Unidos. Y pues, como les digo, muy lamentable que califique así a todos los migrantes, sobre todo a los mexicanos, de esta forma, que otra vez sale a lanzarse. Ya es algo muy recurrente de Donald Trump que tenga este tipo de actitudes. Y bueno, más adelante también habla, como les digo, de esta declaración de que México y Canadá hacen lo que él dice. Vamos a escucharlo de nuevo. I had calls from many, many friends, including Democrats. I have a lot of Democrat friends, but they're normal people. And they were thanking me so much for what I'm doing in D.C. They feel so safe already. And you know, at the border, we had 0 people come in, and this is done by a liberal group. They're the people that do it. I have nothing to do with it. 0 people in 3 months. We had 0, 0, and 0 for 3 months. And last year we had millions of people pouring in from all countries, from jails, from drug addicts, gang members, drug dealers, by the thousands and thousands. 11,888 murderers, half of whom committed more than one murder. They flowed into our country, and for the last 3 months we had none. And I didn't remember when Joe Biden used to always go. ¿Cómo ven esa declaración de Donald Trump? A mí me parece muy lamentable, nefasto, pésimo que califique de lo peor a la gente que migra a Estados Unidos. Yo también ya lo he hablado aquí en este canal y también ya he hecho varios videos acerca de nuestros hermanos y hermanas migrantes que están en Estados Unidos, sobre todo los mexicanos, que está comprobado que no es verdad, como dice Donald Trump. Si bien sí hay personas, hay un cierto porcentaje de personas que migran que sí cometen actos delictivos, eso no se puede negar, pero la gran mayoría de personas que migran a Estados Unidos, como les digo, sobre todo los mexicanos, son personas que no delinquen, son personas que van a Estados Unidos a trabajar, que ayudan a la economía de Estados Unidos, que pagan sus impuestos, que contribuyen a que Estados Unidos se desarrolle. Y simplemente la mayoría de los migrantes que van a Estados Unidos pues van a buscar un empleo para salir adelante, para salir ellos adelante y también a sus familias para lograr salir o buscar una mejor forma de vida, un mejor futuro. Y aquí Donald Trump, como dice, siento que solo demuestra de nuevo otra vez su clasismo, su racismo que él tiene. Ya es algo muy común en él, como les digo, calificar como delincuentes pues a todos los migrantes cuando no es así. Es muy terrible también la forma como el ICE allá persigue a todas estas personas como que si fueran todos delincuentes cuando no es así, separando familias, muy, muy lamentable, porque como les digo, ya es costumbre de Donald Trump comportarse así de esta forma. Cuando a la menor oportunidad sale y se lanza contra México, hace también este tipo de comentarios hacia los migrantes, denigrándolos. Y se me figura como parte, como que si es un bully, así lo veo. A veces cuando ofende de esta forma, siento que ve como inferiores a las demás personas y no entiendo también cómo muchos estadounidenses pues en algún momento dado votaron por Donald Trump en esta pues lamentable actitud que tiene, pésima, terrible. I need legislation. I had no legislation. I just said we're closing the borders, and the whole world understood it because they respect your country again. They really respect this country again. They didn't respect it. When he said it, it didn't mean anything.
now they know it meant a lot. And Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do, because we had the two borders. We have the northern border, southern border, and they were both horrible. But now it's some people say it's. I had calls from many, many friends, including Democrats, ¿Cómo a ven lot of Democrats. a Donald Trump? Siento que en esa parte solamente quiere como hacer ruido, como llamar la atención con todas estas declaraciones, que nada más quiere llamar la atención porque cada vez también está más en el hoyo, así como lo veo también su popularidad va cada día bajando más. Hay muchos estadounidenses también, gracias a Dios, que no lo respetan, que están en contra de sus políticas migratorias. También está este tema tan comentado de los archivos Epstein, que lo tienen muy embarrado a Donald Trump. También que lo vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein y pues su gobierno de ahora de Donald Trump, su administración, se ha encargado de ocultar todos estos archivos, muy, muy lamentable. También está el tema ahorita de los aranceles, que en realidad esos aranceles están afectando más a Estados Unidos que a la mayoría de los países donde él quiere imponer estos aranceles. No ha cumplido tampoco con las promesas de campaña. Yo he leído bastantes noticias o documentos también donde hablan de esta pues las promesas incumplidas de Donald Trump. Una de ellas también es la promesa que hizo de bajar la inflación allá en Estados Unidos, y no la ha bajado en este tiempo que él tiene. Él dijo que en los primeros meses de su gobierno lo iba a hacer y no lo ha hecho. Al revés, sigue aumentando cada día más la inflación en Estados Unidos, y siento que nada más quiere desviar la atención de todos estos temas que ahorita están afectando bastante a Estados Unidos. Está también el tema de los BRICS, que cada día pues están haciendo acuerdos comerciales que están afectando también a Estados Unidos. Ahorita no sé, no he visto el dólar, pero también hace un momento que lo vi, está como en 18.80 por ahí. Está bastante bajo, la verdad, el tema del dólar en este momento. Pues se está fortaleciendo el peso ante Estados Unidos. Entonces sí es algo que preocupa, y sobre todo pues esa atención que quiere desviar es, en mi opinión, que lo que está haciendo. Está el tema también de las drogas, que Estados Unidos en realidad no hace nada para ayudar a su población que consume drogas. Hay muchos estadounidenses, vemos ahí, métanse a las redes, ahí van a ver muchos videos de personas estadounidenses, parecen zombies allá, muy lamentable y triste también, que Estados Unidos no los ayuda, no tienen un programa real para ayudar a todas estas personas que consumen fentanilo. Prefiere el gobierno de Estados Unidos, y lo voy a decir, prefieren que se mueran esta gente que consume fentanilo ahí en las calles en lugar de ayudarlas. Aparte, el sistema de salud está como colapsado, está muy caro allá. Hay mucha gente, hay lo que se llama el turismo extranjero. Hay muchos gringos o estadounidenses que vienen aquí a México a hacerse cirugías de cualquier tipo, porque pues allá en Estados Unidos está muy caro todo esto. También el tema de los medicamentos, que aquí tanto critican los opositores de México. Y claro, todo esto también lo utilizan como siempre todos los medios chayoteros, toda la oposición, para golpetear a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno de la Cuarta Transformación, con este tipo de declaraciones de Donald Trump, de criticar y de decir que México y Canadá hacen lo que quieren los Estados Unidos. Pues parece que les brillan los ojitos a todos los opositores, porque este tipo de declaraciones pues la utilizan los prenistas, los opositores, para seguir golpeteando al gobierno de la presidenta. Sobre todo también recordemos que ahora en febrero de este año, pues la presidenta también no sé, entregó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, y pues eso también influye en el hecho de que también pues los críticos digan y opinen lo mismo que Donald Trump, de que están haciendo México hace lo que dice Estados Unidos. Es lamentable todo esto. Recientemente también está el tema de los 26 capos,
En febrero entregó México 29 líderes de los cárteles a Estados Unidos, entre los que estaba Rafael Caro Quintero, y ahora entregaron 26 capos. Este es un video de los 26 capos que entregaron ahora a Estados Unidos. Entre los que se encuentran está Abigail González, alias el Queenie, cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas son algunas imágenes de cómo los estaban transportando. Ahí todos los elementos de seguridad a todos estos. También está Servando Gómez Latuta, líder de los Caballeros Templarios, dentro de todos estos líderes. Ahí vemos cómo los llaman a todos, a la mayoría de estos 26. Este es otro video también de cómo llevan a otro grupo de estos grandes capos o líderes de la delincuencia organizada aquí en México, de los cárteles. Pues los transportaron con un fuerte dispositivo de seguridad ahí en estos aviones. Que todo esto pues va de la mano también con lo que comenta Donald Trump, pero sabemos, la presidenta ya ha salido en varias ocasiones ahí en la conferencia mañanera a aclarar todo esto. También este es otro video de justo ese momento en el que estaban transportando a todos estos líderes. Pues así se los llevaron a todos, a la mayoría. La presidenta en varias ocasiones, como les digo, ahí se escucha un poquito el audio, pero ella siempre ha dicho que ha dejado la puerta del diálogo abierta, la cooperación, la coordinación con Estados Unidos, pero siempre va a defender la soberanía. Toda esta entrega de los capos fue una decisión soberana por la seguridad del país, porque también al final de cuentas, ¿de qué sirve toda esa gente aquí? En México no hace falta, por mí, que se lleven a todos los delincuentes a Estados Unidos, pero también es contradictorio, porque por una parte Estados Unidos siempre dice, Estados Unidos calificó a los cárteles de las drogas con esa palabra con terroristas. No la puedo decir completa por motivos aquí de YouTube, pero ya saben ustedes qué palabra. Así los calificó Estados Unidos, y ahora resulta que todos los capos que están mandando allá a Estados Unidos está haciendo tratos con ellos. O sea, sí se contradicen bastante. Por eso se me hace de alguna forma muy cínico e hipócrita y bocón Donald Trump que salga a decir todas estas cosas y desviando la atención, como les digo, de todos estos temas que ahorita están afectando a Estados Unidos. Debería declarar todo eso en lugar de andar asegurando todo esto. Pero bueno, ya ustedes me dejarán su opinión. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenmelo en la cajita de comentarios aquí abajo, los voy a estar leyendo a todos. Les recuerdo, sigan este canal, suscríbanse, compartan los videos, dejen su like, chequen mis demás videos. Hace ratito hice un video del alcalde de Piedras Negras, está muy bueno, chéquenlo. Nos vemos en el siguiente video, que pasen una linda noche, bye.